días con todos. Les voy a recordar sobre el tema de la sangre. Bueno, como hemos visto en las clases pasadas, la sangre tiene un pH de 7 a 4. Pero, ¿de dónde obtenemos la sangre en ciertas etapas? Una forma fue del hígado, en la etapa prenatal cuando estábamos en la panza de nuestras madres. Y otra forma que ahora la hacemos para obtener sangre es en la médula ósea roja, o también podría decirse etapa postnatal. En la sangre se contiene 4 cosas: plasma, hematíes, trombocitos y leucocitos. Lo que mayormente tenemos en nuestra sangre es plasma, que es un 55% que existe en la sangre, que puede contener agua, proteínas, glucosas, lípidos y electrocitos. Y luego siguen los otros 3, que son hematíes, leucocitos y trombocitos, pero los trombocitos no son considerados como células porque son como restos de su célula madre, que son los megatocitos. Las trombocitos son más conocidos como plaquetas, como nosotros conocemos. Las hematíes son más conocidos como los glóbulos rojos y los leucocitos son los glóbulos blancos. Los leucocitos sirven, como nosotros sabemos, para defensa. Cuando nosotros viene a nuestro organismo un virus, una bacteria, y ellos combaten contra ellos. Las hematíes mayormente, como nosotros sabemos, transportan oxígeno y CO2. Otro dato curioso sería también de dónde provienen estas 3 partes de la sangre. Por ejemplo, las hematíes provienen del reticulocito, y en nuestro cuerpo aproximadamente son la mayor cantidad que tenemos en la sangre, que son de 4 a 5 millones de hematíes. Los leucocitos provienen del miocito y tenemos aproximadamente de 6.000 a 9.000. Y como ya había mencionado, los trombocitos vienen de los megacariocitos, que son de 150.000 a 300.000. Eso es todo. Muy bien, Juan Diego. Eso es lo que queremos, que sean precisos, que se atrevan, ¿no? Nos ha recordado que el pH de la sangre es 7,4, que lo produce en la médula ósea roja y que tiene hematíes, leucocitos y trombocitos. E incluso han dicho la función de cada uno. La defensa, ¿no? Los glóbulos blancos. Muy bien. Queda abierta entonces los futuros cachimbos. Gracias por recordarnos la sangre. Ahora bien, la sangre lleva oxígeno y lo lleva dentro de unas células especiales llamadas hematíes. Pero también lleva CO2. Deja el oxígeno y saca el CO2. Ese intercambio de gases sabemos que se llama respiración. ¿Cómo funcionan nuestros pulmones? Una pregunta. Si dejáramos de respirar, digamos, un minuto, ¿qué creen que pasaría en la sangre? ¿Qué aumenta y qué se reduce? Aumenta el CO2, disminuye el CO2 O2. y disminuye el oxígeno. Claro, aumenta los niveles de CO2 y baja los niveles de oxígeno. Cuando baja el oxígeno, ese cuadro se le dice hipoxia tisular. Y una persona que tenga hipoxia tisular libera mayor cantidad de eritropoyetina. ¿Usted recuerda qué es la eritropoyetina? Sirve para fabricar sangre. Para Una hormona que aumenta la cantidad de glóbulos rojos. Muy bien. Y que el riñón lo produce. Entonces, siempre que el paciente haga hipoxia, se libera más eritropoyetina, produciendo mayor cantidad de glóbulos rojos. Pero al mismo tiempo, señores, como aumentó los niveles de CO2, el paciente hace hipercambio. Esta palabra hipercambio significa aumento de los niveles
de CO2 en la sangre. ¿Te imaginas el CO2 aumentado en tu sangre? Inmediatamente reacciona con el agua de la sangre. Y al reaccionar con el agua se forma ácido carbónico. H2O más CO2 va a formar H2CO3. Y eso se llama ácido carbónico. Y el ácido carbónico haría que el pH de mi sangre empiece a bajar. Entonces se va a producir una acidez en la sangre. Pero para que el pH no siga bajando, este señor se ioniza y se convierte en ion bicarbonato. ¿Alguien recuerda qué cosa es el ion bicarbonato? Un buffer. Un buffer. Es un buffer. ¿Y qué hace el buffer? Sirve de Regula tampón. ¿Qué regula? la acidez del pH. El pH de la sangre. Entonces, miren, intercambia, aumenta CO2, se mezcla con la sangre, produce ácido carbónico. El ácido carbónico, por acción de una enzima, anhidrasa carbónica, se ioniza y se convierte en ion bicarbonato. Y el ion bicarbonato, como es un buffer, hace que el pH de la sangre se estabilice. Impresionante esto. Entonces ya no baja más. Pero si aún bajara más, no te preocupes. El cuerpo responde. Se enciende dentro de ti un foquito rojo y dice alarma, alarma, alarma. Y el hipotálamo, o sea, el sistema nervioso empieza a funcionar y hace que tú o yo respiremos más rápido. Y cuando uno respira más rápido, se dice hiperventilación. Lo que algunos también lo llamarían agitación, profesor. ¿Perdón? Es igual como cuando uno también se agita, empieza a respirar rápido. Exactamente. Cuando uno está corriendo, haciendo deporte, se está cansando, respira más rápido. Cuando respira más rápido se dice taquipnia. Entonces el paciente empieza a hiperventilar. Esto, ¿no? Esta respiración agitada que tiene. Entonces, ¿cómo funciona la forma de respiración? Hay tres etapas. La ventilación, intercambio de gases y transporte de gases. Inspiración. Dos fases. Inspiración y expiración. ¿Qué es la inspiración? La inspiración es el ingreso de oxígeno. ¿Qué hace? El diafragma baja, el volumen pulmonar sube y la presión pulmonar disminuye. Mira, cuando uno inspira, ingresa oxígeno. Pero para eso, imagínate que mi mano es el diafragma. Sabes que el diafragma es el principal músculo de la respiración. Y acá está mi pulmón. Cuando yo inspiro, el diafragma baja. Cuando yo expiro, el diafragma sube. Ahora, jóvenes, si el diafragma baja, ¿qué pasa con el volumen pulmonar? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Aumenta. Acá está el pulmón, acá está el pulmón. Mi mano es el diafragma. Si yo inspiro, mira, el volumen del pulmón, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Aumenta, pues chicos, aumenta. Y si el volumen aumenta, ¿la presión en el pulmón aumenta o disminuye? Aumenta. Disminuye. No. Disminuye. Se reduce.
La presión disminuye, ¿no? Principios elementales, señores. Esa es una ley física. Si aumenta el volumen, la presión se reduce. Si el volumen baja, la presión aumenta. O sea, eso es un principio básico de la física. Entonces, miren, bien. Si el volumen del pulmón aumenta, la presión en el pulmón se reduce. Ahora, al revés. Yo expiro, boto CO2, boto CO2. ¿El diafragma sube o baja? Sube. Sube. ¿El volumen pulmonar aumenta o disminuye? Disminuye. 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 ¿La presión en el pulmón? Aumenta. 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 Cuando hay aumento de presión pulmonar, se le dice presión positiva. Y cuando hay disminución del volumen pulmonar, se le dice presión negativa. Entonces, mira, ingreso de oxígeno es el diafragma baja, el volumen pulmonar sube y la presión pulmonar disminuye. Ahora la espiral, a la espiral. Acá, salida del CO2. ¿Qué hace el diafragma acá? El diafragma sube. El volumen pulmonar disminuye y la presión pulmonar y la presión aumenta. ¿Se da cuenta? Uno y otro son totalmente contrarios, opuestos. Luego viene el intercambio de gases. Hay respiración externa o alveolar, interna o tisular. ¿Por qué alveolar? Porque ocurre en el alvéolo. ¿Y por qué tisular? Porque ocurre en los tejidos. Aquí, mira aquí. El oxígeno pasa del alvéolo a la sangre. Pasa del alvéolo a la sangre. ¿Cómo se llama ese proceso en el cual la sangre se oxigena en el pulmón? ¿Cómo se llama ese proceso? Hematosis. 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 En la interno tisular, el oxígeno pasa de la sangre a los tejidos. O sea, hay dos eventos, una respiración externa, alveolar, y una interna o tisular. ¿En cuál de los dos procesos las células de tu cuerpo se oxigenan? ¿En la externa o la interna? Interna. En la interna. En la interna tus células se oxigenan. Y ese oxígeno pasa a la mitocondria. Se queda en la cresta para esperar los electrones y protones que vienen del ciclo de Krebs. Ya ese evento tú lo sabes. Transporte de gases, miren, de oxígeno. El 97% del oxígeno que tú y yo respiramos lo transporta la hemoglobina. De esta manera. Me queda 3%. 3% está disuelto en el plasma. O sea, casi todo el oxígeno que tú y yo respiramos es conducido por la hemoglobina de la manera oxihemoglobina. De CO2. El 70% se convierte en esto. ¿Cómo se llama eso, chicos? ¿Cómo se llama eso? Bicarbonato. El ion bicarbonato. ¿Y el ion bicarbonato actúa como un qué? Buffer. Como un buffer. Y el buffer, ese buffer regula el pH sanguíneo. 23% lo transporta la hemoglobina con este nombre.
carbaminohemoglobina. 70 y 23 tengo 93. Me falta 7%. El 7% se ha convertido en H2CO3. Y esto se llama ácido carbónico. Este ácido carbónico es procesado en el hígado, se convierte en los uratos y ¿qué hace ahora el riñón? El riñón elimina los uratos junto con la orina. Entonces, jóvenes, miren esta parte. Hay 3 maneras de transportar CO2 en nuestro cuerpo. Como ion bicarbonato, 70%, carbaminohemoglobina, 23%, y ácido carbónico, 7%. De oxígeno, 97% oxihemoglobina y 3% en el plasma. Respiración externa alveolar, respiración interna tisular. Aquí apréndete uno, inspiración o expiración, nada más. Si yo digo, si yo imagino que nuevamente que mi mano es el diafragma y yo hago esto, estoy inspirando. El diafragma baja, el volumen del pulmón sube. Al subir el volumen, la presión pulmonar se reduce. Y cuando se reduce, se le dice presión negativa. Bien, por favor, hagan preguntas. Mientras yo tomo una fotito, ¿eh? Voy a leer sus preguntas. Si el examen te pregunta, ¿la hematosis ocurre en la respiración externa o interna? La hematosis. Interna. ¿Interna? No, ¿cómo que interna? Externa. Alveolar. Es una pregunta que pueden equivocarse muchos, ¿eh? Claro, tú dices, la hematosis ocurre en mi sangre, ahí dices interna. No es interna, es externa o alveolar. Las partes, ¿en dónde se daría el interno? Ahí está Jordan, dice interna o tisular. En los tejidos. Sí, sea un poquito borroso, por eso le he preguntado. Harold, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué pasó, Harold? ¿Ayer no estabas en clase? No, sí, es que tuve que acompañar a mi mamita a hacer unas cosas, profe. No pude ir sola y tenía No, está bien. acudirle. Ese es Sí, simplemente para profe. que veas que yo estoy chequeando a todos mis alumnos. Gracias, profe, gracias por su No preocupación. pasan desapercibidos. ¿Usted cómo ¿Todo está, está profe? bien? Sí, profe, todo está bien. No te oyes el viernes, ¿ah? Sí, profe, le voy a estar esperando su llamada. Ajá. Te llamo hoy en la noche para ponernos de acuerdo, ¿ya? Ya, profe, está bien. Romina, ¿preguntas? Ninguna, profesor. Buenos días. ¿Estás con tus anteojos ya? ¿Mejor? Sí. Ya te estás adaptando. Profe, ¿Quién habla? el cucu. ¿Verdad? Ya, entonces debe ser Marcia. Profe, ¿cómo se llamaba la disminución de la presión pulmonar?
cuando disminuye. Se dice presión negativa. Ok, profe, muchas gracias. De nada, señorita Villagrán. Briana, ¿preguntas? Todo bien, profe, gracias. Yorma, Gracias. No, profe, todo bien. ¿está bien, Yorma? ¿Cómo, profe? ¿Todo bien? Sí, sí. Yorma, tengo un texto excelente. Así. Luego te lo voy a compartir. Okay. Gracias. Sería bueno que tú también compartas uno conmigo, pues, para yo aprender. Está bien, profe. Profe, ¿Me escucho? quería comentarle algo. Esto es fuera del tema. Ayer justo estaba leyendo el capítulo 4 de Romanos y había unas palabras que se repetían a cada rato y que recién ayer me pueden explicar acerca de la circuncisión y de la incircuncisión. Muy bueno ese capítulo. Ah, listo, chicos, ¿puedo borrar? Saray, ¿puedo borrar? Ya, Buenos días, espera. profesor. Un ratito, por Un favor. momento. Gracias. Kiara, a ver, déjame ver, Kiara, no te he leído. Ah, positiva cuando la presión pulmonar aumenta. El volumen pulmonar aumenta, presión positiva. El volumen pulmonar disminuye, presión negativa. Disculpa, Vilma. Me tapa. No, tapa. No. Ahí. Kimberly, buenos días. Buenos días, profe. ¿Está bien, Kimberly? Sí, profe. ¿Y usted? ¿Yo? ¿Cómo me ves? Camila Grande, buenos días. ¿Alguna pregunta? Como pase el tiempo, mejor con él. Ahora sí, ¿puedo borrar? Profe, ya. Ya se ve mejor. 70, 23 y 7% ácido carbónico.
carbaminohemoglobina y acá dice ion bicarbonato. Un examen decía, el mayor porcentaje de CO2 en la sangre del hombre se transporta en forma de ¿qué? ¿Cuál es tu respuesta? El mayor porcentaje de CO2 se transporta en forma de... ¿Cuál es tu respuesta? No, Carlos. ¿Ion carbonato? Es ion bicarbonato, 70%. Carbaminohemoglobina es 23% nada más. 70% ion bicarbonato. O sea, cuando se preguntó eso, el CO2 en la sangre humana principalmente se transporta en forma de ion bicarbonato. Y no te olvides que es un buffer. Ya han recordado por ahí que los buffers regulan los pHs. Bien, voy a borrar, por favor, si hay otro candidato, escuchamos. El 97%, ¿qué es lo que dice, profe? Oxígeno de O2. Arriba, 97%. Sí, eso. Oxihemoglobina. Oxihemoglobina. Ay, chicos, ¿quién o chicas? Una chica, a ver, de la pauta. Cano. A ver, escuchamos. Go. A ver, ¿quién se anima? Total. Ya, profe, yo puedo decir algo. Adelante. Ya, creo que esto es importante para esa medición. En la respiración celular, lo que me acuerdo era que los últimos receptores de hidrógeno pueden, pero tiene que ser en qué tipo de respiración, por ejemplo, la anaeróbica, la aeróbica. Por ejemplo, en la anaeróbica, el último receptor es un compuesto inorgánico. En la vía aeróbica es un compuesto orgánico, obviamente. El último receptor es un compuesto inorgánico como puede ser el CO2, el nitrato del sulfato. En una vía aeróbica es el O2 y que forma el agua. Otra cosa que pueden preguntar es sobre la vía de la fermentación. La fermentación alcohólica, por ejemplo, que de el piruvato se convierte... me he olvidado eso.
Es que estoy un poco nervioso, siento. Ya, por ejemplo, el alcohol etílico, ¿cómo se forma? Primero se convierte en acetaldehído mediante la descarboxilación y mediante el NaCH se forma etanol, como es el alcohol etílico, obviamente. Después el ácido láctico se convierte en lactato a través del NaCH, que es el principal agente reductor. ¿Qué más puedo decir? El ciclo de Krebs, que es algo importante también. Se forma a través del acetilcoenzima A, que se junta con el oxalacetato para formar ácido nítrico. Mediante eso queda CO2, FACH, NaCH, GTP, para que de nuevo forme el... me olvidó eso. Pero en total se tienen que formar 3 NaCH por un piruvato nomás. 3 NaCH, un FACH, 2 CO2, un ATP. Y por 2 se duplicaría. Por 2 piruvatos se duplicaría. Eso es todo, profe. Muy bien, Víctor. Muy bien. Ciclo de Krebs. Se inicia con la formación del ácido cítrico, ¿no? El primer producto del ciclo de Krebs y todo lo que se le ve en el ciclo y los últimos receptores de electrones y protones. Ese dato es importante porque la agraria dijo, por vía aeróbica, ¿quién es el último receptor de electrones y protones? ¿Cuál es tu respuesta? Por vía aeróbica. ¿Cómo dijo, profe? Por vía aeróbica, ¿cuál es el último receptor de electrones y protones? El O2, el oxígeno. El oxígeno. Es el oxígeno. Y en la fermentación, ¿quién es el último? Un compuesto inorgánico. En la fermentación, ¿un compuesto qué? Inorgánico. Es un compuesto orgánico, porque puede ser el piruvato o puede ser el acetaldehído. Por eso tienen que estar recordando. Por eso, no importa si te equivocas. Por eso estamos acá para corregir. Esos datos son básicos en examen. No te puedes olvidar tan seguido. Si es fermentación, es una molécula orgánica. Vía aeróbica es el oxígeno. Y si es vía anaeróbica, es una molécula inorgánica. Dice, en el hombre existen 2 controles de la respiración, para la respiración. Para la respiración. O sea, si falla uno, pues se usa el otro. Hay un control químico y hay un control nervioso. ¿Quién ejerce el control químico? Los quimiorreceptores. Quimiorreceptores, o sea, compuestos químicos que van a cambiar drásticamente las condiciones de la célula. Por ejemplo, se activa, dice, cuando cambia el pH sanguíneo o baja el oxígeno y aumenta el CO2. ¿Se acuerda cómo se dice cuando baja el oxígeno? Hipoxia. Hipoxia. ¿Y cuando aumenta el CO2? Hipercapnia. Hipoxia e hipercapnia. Cambian el pH. Han empezado diciendo que el pH de la sangre es 7,4. Y ese pH hay que mantenerlo. Si empieza a bajar, entonces se activan los quimiorreceptores. Y en ese momento, el control nervioso responde. ¿Quién ejerce el control nervioso? El bulbo raquídeo. Examen de admisión decía, en el hombre, ¿quién ejerce el control nervioso de la respiración? Bulbo raquídeo. Y hay 2 palabritas importantes, taquimia y bradicmia. ¿Qué cosa es la taquimia? Cuando hay aumento de la frecuencia respiratoria. Y bradicmia, cuando baja la frecuencia respiratoria. ¿Tú recuerdas, comparando, ¿no? ¿Cómo se dice cuando aumenta la frecuencia cardíaca?
Taquicardia. Taquicardia. ¿Y cuando baja la frecuencia cardíaca? Bradicardia. Bradicardia. Ahora hay dos términos. Taquimia aumenta la frecuencia respiratoria y bradignia cuando disminuye la frecuencia respiratoria. Esto ocurre por los controles de la respiración. Control nervioso, bulbo raquídeo y control químico, quimioreceptor, que se activan cuando cambia el pH de la sangre porque disminuye el oxígeno y aumenta el CO2. Preguntas, si tomen nota. Profesor, una pregunta. ¿Cómo se llama cuando el oxígeno disminuye? Hipoxia. Y el CO2 aumenta. No escuché. Hipercapnia. Gracias. Siempre el paso de gases siempre es pasivo. El paso de gases siempre es pasivo. Ellos pasan sin gastar energía. Vilma, ¿alguna pregunta? Eso es Yorma, eso es, depende, la paciente, cómo se la detectó. En realidad eso es muy corto el tiempo, ¿no? Hay que ver la edad del paciente. Yorma, perdón, Vilma, pregunta. Profesor, todo bien, gracias. Profesor, no, estoy un poco mal, profe. ¿Sabes qué hago yo cuando me siento mal? Vilma, ¿sabes qué hago yo cuando me siento mal? No, profe, no. Es fácil, ¿no? Me voy al sillón y me siento mejor. Con mi frazadita más. Se ríe, mira. No. ¿Puedo borrar? Bien, voy a borrar y le toca a otro. A ver, otro candidato, anímese, anímese. Recuerden, cosas precisas. ¿Ahora sí? Sí.
Ahora sí, otro candidato. Ya, a ver, voy a hablar sobre las glándulas salivales. Existen tres, las parótidas, las sublimaxilares y las sublinguales. Las más pesadas son las parótidas, que se encuentran en los laterales de la cara. Estas son voluminosas y osteofibrosas, por eso pesan creo 30 gramos. Estas, a pesar de ser las más grandes, no producen la mayor cantidad de saliva, solo producen un 25% y por el conducto de este no. Las sublimaxilares son, se podría decir de una forma irregular y de un tamaño de una nuez. Se encuentra en la parte posterior del piso de la boca. Estas producen un 70% de la saliva por el conducto de Wharton. Después se encuentran las sublinguales. Estas son las más pequeñas y a la vez producen la menor cantidad de saliva y por el conducto de Rubinos. Las glándulas salivales secretan la saliva para que el proceso de la masticación se haga más fácil para la digestión. Gracias. ¿Puedes agregar algo más? Continúa. ¿O alguien quiere agregar algo más? Ya acabé, profe. Si alguien desea agregar a alguien más o sabe algo más del tema. Bien, Romina, muchas gracias. Parótidas submaxilares sublinguales. Cada glándula produce saliva. Una produce más que la otra. Y como ha dicho Romina, las submaxilares producen el mayor porcentaje, promedio 70%. ¿Cómo sacan su producto? A través de conductos. ¿Mencionaste los conductos? ¿Cuál es el conducto de la glándula parótida? Estenon. De la submaxilar, Wharton. Y de la sublingual, Ribinus. Chicos, esas son preguntas que se hacen en el examen. O sea, como lo ha hecho Romina, me parece bien. Pero, insisto, no se apuren, más lento. Imagina que le estás diciendo esto a tu hermanito menor, que por primera vez esté escuchando biología. ¿No? Así como lo he hecho. Las glándulas salivales producen saliva. No, sí. Y las glándulas gástricas producen jugo gástrico. Claro, ¿no? Ahora, hay tres glándulas, que ya lo mencionó, y cada uno con su conducto que lleva la saliva, ¿no? Y también podríamos haber agregado que en la saliva, ¿cuál es el principal compuesto químico de la saliva? A ver, hablen. O sea, en la saliva, ¿qué es lo que más hay? El principal componente químico de la saliva. Ahí se equivocan muchos. Es el agua. 98% al 99% de la saliva es agua. Si la pregunta hubiese sido, ¿cuál es el principal compuesto orgánico de la saliva? Ahí sí dices, amilasa salival.
¿Recuerdan que en la saliva también hay un antibiótico natural? Lisozima. La lisozima. La Grania preguntó por la lisozima. La Grania preguntó por la amilasa salival. La Grania preguntó por el conducto de Wharton. Por eso qué bien que nos hayan hecho recordar eso. Participe más lentito. No te olvides, estás enseñando. Claro, repítelo así. El conducto de Stenon, el conducto de Wharton, el conducto de Rivinus transportan saliva. ¿Quién transporta más? El conducto de Wharton. ¿Pertenece a qué glándula? Submaxilar. Pasemos ahora ya a otro tema. Excreción. Excreción. ¿Qué entiendes por excretar? A ver, una pregunta práctica. ¿Excretar es orinar o defecar? ¿O ambas cosas? Ambas. Ambos. Ambos. Ambas cosas. Muchas personas piensan que es lo mismo. No es lo mismo excretar que defecar, señores. Uno excreta a través de la uretra, a través de la piel. Es decir, excretar significa eliminar desechos metabólicos. Y los desechos metabólicos se le dice catabolitos. Ahora, por lo tanto, si defecar no es excretar, ¿qué es? Es eso, ¿no? Es defecar, es expulsar, botar, eliminar productos no digeridos, nada más. Tú sabes, como todos nosotros sabemos, cuando uno defeca, lo que se elimina son materia fecal y tiene mal olor. ¿Te imaginas eso guardado en el recto por mucho tiempo? O sea, esos gases, esos olores, lo absorben las mucosas intestinales y eso nos produce daño. Por eso que si una persona no defeca, por ejemplo, cada 3 días, cada 4 días hay personas que defecan así. Son personas candidatas a desarrollar o hemorroides o cáncer al colon, que es más grave. Por eso la limpieza tiene que ser de todos los días. Todos los días hay que limpiar el recto. Entonces hay que comer productos que me ayuden a evacuar. Entonces, chicos, la excreción dice así. Consiste en eliminar los desechos metabólicos de la sangre, catabolitos. Los desechos metabólicos. ¿De dónde provienen? De lo que yo como. Imaginemos nuestro almuerzo, nuestro desayuno, etc. Cada vez que nosotros comemos, siempre va a haber desechos. Y esos desechos hay que botarlos. No se pueden quedar, porque si no, causarían daño. Imagínate una fábrica donde se elaboran llantas. ¿Has visto alguna vez? Tienen chimeneas. ¿Las chimeneas para qué sirven? Botar los gases. Para botar los gases. Imaginemos que tapamos los huecos de la chimenea. ¿Qué pasará? ¿Se hincha el estómago? ¿Explota? No. Acumula mucho CO2. De la chimenea primero, no se hinche el estómago. No, estamos hablando de la fábrica primero. Si tú tapas los huecos de la chimenea, no salen gases. Al no salir los gases se quedan adentro y se esparcen dentro de la fábrica. ¿Qué ocurrirá con el personal? Con los productos que están dentro. Se contaminan. Se contaminan, se malogran, se deterioran. Lo mismo pasa con nosotros. Si no evacuamos, nos contaminamos. Si no botamos los catabolitos, la sangre se llena de tóxicos. Y el paciente hace un cuadro de septicemia, que dicho en términos prácticos, se contaminó su sangre. ¿Cuál es el objetivo? Mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Hidro, agua, electrolítico, sales. ¿A eso cómo le llamamos?
Homeostasis. ¿Alguien recuerda la primera clase que es homeostasis? Equilibrio interno. Equilibrio interno. El equilibrio interno. Ayer, hace rato decíamos hematosis. ¿Qué es hematosis? Oxigenación. Oxigenación de la sangre. Pero ahora dice homeostasis. Y esto significa el equilibrio interno. De la Equilibrio de respiración. agua y equilibrio de sales. ¿Qué dijo examen de admisión? En el hombre, ¿qué órganos son más homeostáticos? ¿Cuál es tu respuesta? El riñón. Pulmón. El riñón. Los órganos más homeostáticos son los riñones. El pulmón viene en segundo plano, pero el más importante son los riñones. Claro. Riñón, de ahí viene el pulmón. ¿Cuáles son los desechos metabólicos? CO2 y agua, urea, ácido úrico y amoníaco. Estos productos, ¿de dónde proceden? Proceden de los carbohidratos y lípidos. De ahí viene, o sea, cuando yo como almidones y cuando como chanchito, chorizo, grasita, voy a botar CO2 y agua. Pero no me hago problema, porque el CO2 yo lo boto por la boca. Y el agua lo boto por la orina y por la piel. O sea, lo vamos a eliminar. Urea, ácido úrico y amoníaco son compuestos nitrogenados. ¿De dónde proceden? Proceden de las proteínas y los ácidos nucleicos. Acidifican la sangre. Acidifican la sangre. Aquí sí, detengamos una pausa, hagamos una pausa. Dice que proceden de las proteínas. Cuando uno come carne, está comiendo proteína animal. Y esas proteínas dicen que acidifican la sangre. Es decir, el pH empieza a bajar. Señores, ¿se acuerdan hace unas clases atrás? Cuando el pH de la sangre se torna ácido, ¿qué me puede dar? ¿Qué enfermedad me puede dar? Cáncer. Cáncer. Por lo tanto, los productos más cancerígenos provienen de las proteínas animales. Ácido úrico, urea y amoníaco. Esas son sustancias altamente tóxicas. A través de la leche lo botamos. Pero si comes demasiada carne en exceso, vas a tener mayor cantidad de estos productos. Por lo tanto, si tu sangre se acidifica y es candidato a desarrollar un cuadro cancerígeno. O sea, yo cuando les menciono no consuman lácteos, ustedes saben que los lácteos son proteína animal. Es principalmente por esto. Por supuesto que ustedes y yo estamos acostumbrados a comer bastante carne, ¿no? Porque no sabemos. Pero ahora que sí sabemos, deberíamos tener cuidado con la ingesta de carnes. Tú sabes que hay dos tipos de proteínas, la proteína vegetal y la proteína animal. ¿Cuál es mejor para el hombre? Vegetal. ¿Proteína animal o vegetal? Vegetal. La vegetal. La proteína vegetal es mejor. Entonces, si nosotros consumimos más verduras, el pH de la sangre no se acidifica, sino que se mantiene en pH 7,4. O sea, las verduras alcalinizan la sangre. Es por eso que los que comen carne, por ejemplo en Argentina, sus parrillas
lo comen con bastantes verduras. El vino. Y eso hace pues que contrarrestre la acidez. Pero acá nosotros no tenemos esa costumbre, ¿no? Una troncha de carne con su frejol. ¡Ah! Listo. Y encima gaseosa helada. Miren, ¿eh? Qué interesante esto. Homeostasis. Y los desechos metabólicos, catabolitos. O sea, acá hay palabras importantes para examen, ¿no? Dice, si Jordan come, un ejemplo, ¿no? Come papas y come pescado, al final Jordan, ¿qué es lo que va a eliminar? Si come papas, va a eliminar esto. Pero si come pescado, va a eliminar esto. Supongamos que hoy tu dieta, imaginemos, ¿ah? Que solamente sea carne, carne nada más. Una parrilla. Entonces tú dile a tu mamá, mamá, la carne es rica, no te digo que no. Un lomito saltado, un bistecito apanado. Pero cada vez que hagas carnecita, prepara ensaladita de verduras. Tomatito con lechuga, con pepinillos. Ay, lo agrego ahí. Y vas a ver que eso te va a ayudar. Y después de media hora te tomas un mate. Un mate, ¿no? No un tomate, ¿no? ¿Mate de qué, profe? Mate de lo que tú gustes, ¿no? Es una infusión. Apúntenlo, por favor. Apúntenlo en mi pregunta. Esos desechos metabólicos que usted ha puesto ahí, profesor, ¿todos son de manera que se expulsan mediante el líquido o también mediante alguna parte más pura posible? No te entendí. Que si esos desechos que usted ha puesto ahí, el CO2, el agua y la urea y el ácido úrico, todos son en forma líquida, se desechan en esa manera. El CO2 es un gas, perdón. El CO2 es un gas. No, me refiero a la parte de abajo. Estos son sustancias que se combinan en suelo de agua. Excepto una que es cristal. Uno de estos es un cristal. El ácido úrico es un cristal. Y eso es los cristales. No se lo escucha muy bien, profe. Camila Nivín. Camila Nivín. O Nivín. Eso hace mi papá. ¿Te refieres a comer carne con verduras? ¿A eso te refieres? Está bien. Romina toma Coca-Cola. ¿Y cuál es la diferencia? Es lo mismo, es una gaseosa. Profe, Dime. ¿qué dice mantener el equilibrio qué? ¿Equilibrio qué? No dice equilibrio qué. Dice equilibrio hidroelectrolítico. Hidroelectrolítico. Hidro, agua, electrolítico, gas. Voy a tomar una foto para el recuerdo. Ay, Dios. No reconoce mi marca.
Profe. Profesor. Profesor. ¿Qué significa acidifican la sangre? ¿Qué es acidificar? No lo escucho, profesor. ¿Cuánto es el pH de la sangre? 7,4. 7,4, lo acaban de recordar. Entonces, acidificar la sangre significa que el pH va a bajar. Para que la sangre sea ácida, debe estar por debajo de ¿cuánto, Marcia? ¿De 7? Por debajo de 7, pues. Entonces, estas sustancias hacen que el pH de la sangre caiga. Y cuando tengo pH ácido en mi sangre, hemos dicho que se desarrollan células cancerígenas. Pero no solamente eso. Una herida expuesta no cicatriza. Y eso ocurre con los pacientes diabéticos. ¿Has escuchado que a un paciente diabético le sale una herida en el pie y la herida no cierra y al final termina siendo una gangrena y le amputan la pierna? ¿Por qué? Porque los pacientes diabéticos tienen pH sanguíneo ácido. Entonces, eso impide que las células trabajen y puedan curar la herida. Entonces, los pacientes tienen siempre la herida expuesta. Por eso les prohíben a los diabéticos consumir carne. ¿Por qué? Porque todas las carnes tienen colesterol y el colesterol se convierte en azúcar. Y el azúcar para un diabético es malo. O sea, todo lo que comemos se convierte en azúcar, señores. ¿Y por qué? Porque la glucosa tiene que ir a hacer el ciclo de Krebs y todo ese asunto para generar energía. Entonces, es importante que usted, futuro agrario, futuro médico, futuro zootecnista, futuro chamán, conozca estas cosas. Para eso estudiamos, ¿no? Para aprender y poner en práctica. Pero si aprendo y no lo pongo en práctica, entonces pues no tiene mucho sentido. ¿Puedo borrar? No, espere un momento, por favor. Ahora sí, ¿puedo borrar? Ya. Voy a borrar y a ver la siguiente participación, ¿la escuchamos? Hola, ¿me pueden escuchar? Adelante, sí, escuchamos. Ah, ya. Bueno, voy a hablar sobre las aneuploidías. Estos
se dan por la alteración de cromosomas. Y hay dos tipos, sexuales y autosómicos. Los sexuales pueden ser a su vez por trisomías o por monosomías. Las trisomías vendrían a ser que tienen 47 cromosomas. Y ahí está la metahembra, Klinefelter, Jacobs. La hembra se da en mujeres y vendrían a tener 3 cromosomas sexuales. Luego el Klinefelter se da en hombres y se caracteriza porque a estos les salen características femeninas. Sus pechos se ensanchan, sus caderas, todo eso. Luego tenemos a Jacobs, que también es conocido como la aneuploidía del asesino serial. Y por último, también como sexuales, pero es una monosomía, es el de Turner, que se da en mujeres y las caracterizan por ser infértiles. Luego están los autosómicos, que son de 3 tipos. Tenemos la trisomía del par 13, trisomía del par 18 y trisomía del par 21. La trisomía del par 13, bueno, su nombre es el síndrome de Patau y esa vendría a ser una muerte precoz en niños, ya que nacen con muchas cosas malas. Su cabeza chueca, la boca puede estar pegada, sí, por eso mueren jóvenes. Luego tenemos la trisomía del par 18, que es el síndrome de Edwards. Por último, la el síndrome de... Bueno, recordemos que están la disomía, monosomía y la trisomía. La disomía es que caracteriza a nosotros, que podría ser 46 cromosomas. La disomía tiene que ser 5 cromosomas y la trisomía serían 7 cromosomas. Y estos son caracterizados como errores cromosómicos. Gracias. Yasmín, muy bien. Te agradezco que hayas participado. Yasmín, ¿estuviste ayer en clase? Ayer sí. No te vi. Sí, Bueno, no muchas gracias. Nos has hecho acordar algunos problemas que tenemos. Los aneuploidías. Recuerden que se ha dicho que una aneuploidía, que puede ser Down, puede ser Turner, se debe a que ¿las qué? La no disyunción de cromátidas. La no disyunción de cromátidas hermanas. ¿Y qué significa no disyunción? Que no se pueden ¿qué? Que no se separan. No se pueden separar. ¿Y eso ocurre en qué fase? ¿Anafase? Anafase. Recuerden que la anafase es la más importante de todo el proceso. Porque si eso no ocurre bien, es decir, si la disyunción no se da adecuadamente, entonces tendríamos los problemas que Yasmín ha mencionado. Monosomías y trisomías. O sea, en un caso falta y en otro sobra cromosomas. Lo normal es que tú tengas 46. Solo una cosita, ¿no? ¿Cuántos cromosomas sexuales tienes, Yasmín? 2. ¿Qué otro nombre tienen los cromosomas sexuales? ¿Qué otro nombre tienen los cromosomas sexuales? No me acuerdo. Cromosomas alosómicos. Alosómicos. Esas cosas, insisto, son datos valiosos para el examen. Pero no me acuerdo, ¿ven? Por eso hay que estar recordando, por eso hay que estar recordando. Y si quieren, cuando termina, haz una pregunta para que la persona que esté participando pueda ampliar un poquito más. Gracias, Yasmín, está bien, está bien. Creo que poco a poco vamos a ir perdiendo la vergüenza, perdiendo el temor. Vergüenza no, porque no han hecho nada malo. El temor, ¿no? ¿Qué dirán? No van a decir nada. Al contrario, te van a felicitar.
Y yo me voy a sentir satisfecho porque me hace recordar lo que ya me olvidé. Vamos a ver entonces estas cosas. Los aminoácidos. Ustedes saben que los aminoácidos provienen de comer proteínas y las proteínas provienen de comer carnes. Estos aminoácidos van a perder su grupo amino y eso le llaman desaminación. ¿Dónde ocurre? En el hígado. ¿Te acuerdas que la desaminación también hay beta-oxidación y hay acetilación? Procesos que permiten formar ATP para entrar al ciclo de Krebs. Okay. Esto ocurre en el hígado, pero no con todos los aminoácidos, con un grupo de ellos. Los otros aminoácidos sí nos van a producir otro tipo de problemas. Entonces, a partir del grupo amino, el hígado se encarga de fabricar amoníaco, urea y ácido úrico. Hemos dicho que los tres son catabolitos. El ácido úrico está en forma de cristal. Imagínate como una sal, un granito de sal, así. El amoníaco es el más tóxico. ¿Quiénes botan amoníaco? Los poríferos, los nidarios, los peces, los moluscos. La Agraria dijo, atención, los primeros invertebrados, ¿qué excretan o qué excretaron los primeros invertebrados? ¿Quiénes son los primeros invertebrados? Son los poríferos. ¿Y ellos qué excretan? Amoníaco. Al igual que un nidario, o sea, una malagua, un pez como el pez, un molusco como los pulpos. Y esa pregunta se hizo, ¿no? Dice, los primeros invertebrados que expulsan, que excretan amoníaco. Urea, anfibios y mamíferos. O sea, el perro que tienes y el gato que tienes de mascota, botan urea. Anfibios, los sapos, los reptiles, los sapos y las salamandras. Urea, yo voto urea también. Como yo voto urea, yo soy urotélico. Ácido úrico, aves, reptiles e insectos. Recuerden que las aves y reptiles excretan, botan esas cosas por la cloaca. Aves, reptiles e insectos. O sea, una mosca, una cucaracha, un piojo, orina esto. Son cristales. En nuestra orina hay de todo, pero más hay esto. Y tú sabes que la orina tiene un olor sui generis, un olor peculiar. Ese olor se debe a la presencia de los compuestos nitrogenados. Entonces, fíjate bien. Estas toxinas vienen de acá. Por eso, la recomendación, no abuse del consumo de las carnes. Puedes comer tu carnecita de vez en cuando, perfecto. Pero no abuses, porque va a ser esto. La Agraria decía, en una tortuga, ¿cuál es el principal compuesto nitrogenado de la orina? En una tortuga. Ácido úrico. ¿Alguna vez has pasado por un parque y te ha caído de un ave? ¿Te ha bautizado? Eso. Si se te cae uno de un cóndor, ya te fregaste, porque te deja calvo. Me ha pasado a mí también, me cayó en el pantalón, en un pantalón que recién había comprado, en el gym. Buena suerte, dice, profe. Ah, señora, eso. Cheque. Se hizo un hueco. Bueno, como está de moda los jeans con hueco, no hay problema. Jóvenes, apunten ese dato.
A ver, ¿es bueno tomar nuestra orina? ¿Ven? Ahí hay chamanes, ¿ven? ¿Quién les ha dicho, chicos, que tomar la orina es saludable? ¿Quién les ha dicho? De repente lo escucharon, ¿no? Bueno, no, Yorma. ¿Cómo va a ser bueno tomar nuestra orina? ¿Para qué va a ser bueno? Hay que primero examinar qué tiene la orina. Y la orina tiene agua y toxinas. O sea, a la primera de un bebé. Tampoco, es lo mismo, son tóxicos. Ah, ¿tu mamá toma pichi? Ay, mi abuela también dice. Oigan, ¿qué pasa? ¿No hay agua en la casa? Que la situación está difícil, ¿no? Chicos, mejor es agüita, ¿ya? Ah, resulta ahora que todas las abuelitas en Surco, dice, ve, Alinson, mi abuelita toma. Yasmín, mi abuelita toma. En Surco, en Surco. Chicos, ¿qué pasa en Surco? Romina, en Surco, mi abuela también, 4 veces al día, dice. Oigan, chicos, ¿que en Surco no hay agua potable? No es cierto eso. Y si en algunos ha tenido un efecto leve, se llama efecto placebo. No, chicos, no crean eso. No crean eso, ¿ya? Dale con Inca Cola. Inca Cola casera. Ah, ya, Inca Cola casera. Ah, ya, está bien. Ah, por error de tomar Inca Cola. Ah, Romina, con razón has puesto Inca Cola. Esto salió en la noticia. Sí, Edinson, yo lo vi también el reportaje, pero no decían nada científico. Todo puro, bla, 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 nomás. ¿Qué se ha puesto Edison en los ojos, ah? ¿Lo ven? Parece el hombre mosca, ¿qué cosa? Sí, Yasmín, exactamente. El hombre mosca. Edison Medina. Ya. Bien. Harold, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta para terminar? Inca Cola Profe. calientita, Buena recién clase, profe. salida de la fábrica. Edison dice que está perdido en la galaxia. Se ha fumado orégano, creo. Yorma. Josué, capítulo 1, versículo 8. ¿Me escuchas? Yorma, ¿me escuchaste? Yorma, ¿me escuchaste? No, profe, ¿qué dijo? Disculpa. Te lo repito, en lo que me dijiste. Josué, capítulo 1, versículo 8. Versículo 8, ¿no? A mí ese texto me ha ayudado muchísimo, Yorma. Me ha ayudado un montón. Ahí te va a decir lo que tienes que hacer para que tengas éxito. Ya, profe, gracias. Pero me lo comentas mañana. Muy bien, chicos, gracias a todos. A ver mañana si se animan otros más a aportar un poquito sobre la biología.
Nadie ha hablado, por ejemplo, de la célula, qué hacen los ribosomas, qué hacen los lisosomas, qué es la tixotropía, preguntas que vienen en examen. Eso también pueden decirlo. Así que gracias a todos, que tengan un buen día también ustedes. Cuídense y por favor en Surco, la orina no es buena, ¿ya? Agüita nomás. Agüita, chicos. Gracias, profe, cuídese. Gracias, Igualmente a profe. todos.